Hola querida comunidad virtual, soy el pastor Sergio Ariel López y como ustedes saben, pertenezco a la IERP, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Actualmente me encuentro trabajando en la CEABA, Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, dentro de la comunidad San Lucas, parroquia Castelar en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Todos los sábados estaré presentando a modo de podcast las enseñanzas de nuestro libro de catequesis llamado El Escudo de la Fe. De hecho, de esta forma se titulan esta serie de microsemanales, donde los invito a reforzar la catequesis que reciben en sus parroquias y a recordar los conceptos primordiales de nuestra espiritualidad cristiana. Muchos las han recibido desde que eran niños. Vamos entonces a vivir esa experiencia como verdadera comunidad de fe. Una comunidad de fe virtual y con la gracia de nuestro buen Dios, Padre de todo. Dentro del capítulo de los oficios religiosos, el capítulo 4 del Escudo de la Fe, vimos el culto, la confirmación, y hoy queremos hablar acerca de la bendición nupcial. Dice el Escudo de la Fe: un hombre y una mujer se conocen, se tratan durante un periodo más o menos prolongado y luego deciden casarse. Como verán, desde que se escribió el Escudo de la Fe y el Catecismo, muchas cosas han pasado y la cultura también ha cambiado. Hoy podríamos decir, un hombre y una mujer se conocen, dos hombres se conocen, dos mujeres se conocen, ¿sí? Y el tiempo es relativo, puede ser prolongado, puede ser corto, siempre y cuando la decisión de comprometerse, de casarse, permanece entre ambas personas. Ellos contraen matrimonio en el registro civil. Muy interesante. El matrimonio se contrae en el registro civil. Es el Estado el que declara matrimonio, no la Iglesia para nuestra concepción. Porque para nosotros la bendición nupcial no es un sacramento, es un oficio religioso no sacramental. Por lo tanto, es una bendición nupcial, no un sacramento, como la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, una pareja contrae matrimonio en el registro civil donde quedan inscriptos ese casamiento. Su matrimonio es válido desde ahora en adelante. Un acto religioso especial no es imprescindible. Es decir, que no se necesita de una bendición nupcial, es muy recomendable, pero no es imprescindible. Es decir, un matrimonio puede estar casado por civil y no pasar por la iglesia, por ejemplo, no tener la bendición del matrimonio, ¿sí? Pero veamos qué sigue diciendo. Ambos desean ser bendecidos en su iglesia, por ejemplo, ¿no? Por eso se presentan frente al pastor o la pastora. Este habla con ellos acerca de la ceremonia de la bendición nupcial y su significado. ¿Por qué razón muchos novios piden que se haga un acto religioso especial en el templo en nombre de Dios? No cabe duda que en muchos casos este pedido se debe a un tradicionalismo religioso o a un cierto prestigio social. Sin embargo, la Iglesia cristiana realiza este acto religioso. Veamos cuáles son sus motivos. Muy interesante que lo que ya plantea el Escudo de la Fe es que en realidad es una cuestión cultural, ¿sí? El matrimonio es una cuestión
cultural y que como tal puede cambiar, puede modificarse. Por ejemplo, acá el escudo de la fe habla de un hombre y una mujer. Fíjense cómo las culturas van incluyendo en derechos a personas del mismo sexo. Por ejemplo, también culturalmente nada indica que un matrimonio sea un acuerdo únicamente entre dos personas. Por ejemplo, recuerdo hace un par de años cuando viajé a Alemania. Ya en Alemania era una cuestión que iba cada día avanzando acerca de 3 personas viviendo juntas y teniendo vida familiar. Hoy tenemos familias ensambladas. Las leyes irán adaptándose a estas nuevas circunstancias por las cuales personas van decidiendo qué acuerdos van a hacer de convivencia. Cada día más, a veces el mundo moderno nos presenta desafíos que la ley va a tener que ir al encuentro de estas situaciones donde, por ejemplo, padres que se divorcian, pero que después por ciertas cuestiones pueden ser económicas o porque simplemente son buenos amigos, deciden seguir viviendo juntos, criar a sus hijos, no ser más pareja entre ambos, pero después cada uno rearma la vida y tiene a su vez sus parejas. Bueno, esto que les estoy diciendo y que yo sé que no le asombra a nadie, en realidad es lo que la cultura, ¿sí?, va como modificándose. Las leyes irán legislando cómo va a ser la convivencia. Hay otras culturas donde, por ejemplo, un varón puede tener muchas mujeres y eso es el sentido del matrimonio, por ejemplo, ¿no? La poligamia. Y está aceptado, por ejemplo, en los países más bien orientales, donde esta es una costumbre. Mientras que el esposo pueda mantener de igual manera a muchas mujeres, eso no está mal visto. Culturalmente a eso le llaman matrimonio, ¿sí? Fíjense cómo es interesantísimo poder charlar, poder abrir la mente y pensar cómo la iglesia puede estar de alguna manera predicando el evangelio y ayornarse a los tiempos. Así es que fíjense cómo el escudo de la fe también necesita un ayornamiento también, ¿no? Pero nos quedamos en el momento en el que, ¿por qué motivos la iglesia cristiana realiza este acto de bendición de un matrimonio? Y dice, la bendición nupcial es un culto de gratitud. Qué lindo esto, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Es un culto de gratitud. Los novios agradecen a Dios porque pueden caminar juntos a lo largo de la vida. Pues alegría compartida es doble alegría y dolor compartido es medio dolor. Ya en el Antiguo Testamento Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Hombre en el sentido genérico, ya sea varón o mujer, ¿sí? Esto es interesante. Un culto de gratitud a Dios porque dos personas, en este caso estamos hablando de dos personas, deciden caminar juntos en la vida compartiendo las alegrías y los dolores. Dios mismo, dice, ha puesto su bendición sobre el pacto matrimonial y nos encomienda proclamar esto a los novios. Por ello, la bendición nupcial es también un culto de bendición. Esto no significa que siempre les irá bien en todo.
Más bien quiere indicar que el matrimonio no debe ser perjudicado por alegría ni dolor, por felicidad ni desgracia. Qué interesante cómo también en la catequesis vamos descubriendo que a veces las parejas, los matrimonios, los acuerdos se arman y se desarman con gran facilidad porque anteponen al proyecto de caminar juntos y pesan en la balanza las alegrías o las penas por sobre el compromiso de haber decidido caminar juntos, sostenerse, y como en todos los casos, hay momentos en los que la vida matrimonial es una vida linda, de alegría, de disfrute, y otros en los que es necesario remar, afrontar las crisis y volver a decir, bueno, es necesario comenzar de nuevo. En otros casos, hay que decir también que las personas al convivir, porque ciertamente si la rutina de todos los días lleva a que de repente en ese matrimonio existe violencia, existe agravio, existe maltrato, ciertamente en este caso no está bien que dos personas sigan a cualquier costo la convivencia, porque en realidad es en perjuicio de una de las partes. En ese sentido, está bien que pongamos el compromiso porque todos queremos y nos comprometemos a una vida matrimonial. Luego, hay que ver si ese compromiso de respetarse, de sostener, de cuidar, de animar, de alentar, hace que la otra persona sea mejor persona. Muy distinto es si, llegado el caso, ante la primera dificultad, ante el primer contratiempo, ya entonces se decide decir, bueno, esto no es para mí, no lo quiero, y no hay un deseo de poder seguir adelante con el compromiso hecho. Dios quiere que el pacto matrimonial quede en vigencia durante toda la vida, dice el escudo de la fe. Esto es verdad, pero también por otro lado, como les dije recién, no siempre esto es posible. Entonces, frente a cuestiones que dañan la integridad física, psicológica, moral, lo mejor a veces también es decir, bueno, esto no va más. Porque los novios realizan este compromiso de respetarse, amarse, quererse, cuidarse y que esto dure, es que también por tal motivo la bendición nupcial es además un culto de intercesión, porque los novios saben que no podrán cumplir solos su promesa sin la ayuda y protección de Dios. Es muy lindo porque cuando estamos en la iglesia y prometemos cuidar, animar en las buenas y en las malas, delante de Dios, frente a nuestro compañero o compañera, decimos, sí prometo con la ayuda de Dios. Es que en realidad, sin la ayuda de Dios, por más que yo prometa, es solamente confiar en mis propias fuerzas. Mientras que si yo de verdad confío en la fortaleza, en la firmeza, en la ayuda del buen Dios, entonces ese matrimonio, esa promesa, ya no se hace solamente entre dos personas, sino que ahí Dios mismo está siendo garante de que esa promesa se cumpla. En el día de la bendición nupcial, continúa el escudo de la fe,
los novios entran por primera vez juntos. Y esta es algo que nos diferencia del resto de las otras iglesias. Para la tradición protestante, ambos, el esposo y la esposa, yo acá corregiría el escudo de la fe, ya no hablaría más de novios, sino los esposos, porque ya el Estado los declaró esposos, esposas. Entonces, entran juntos a la iglesia, porque los dos son libres, independientes, soberanos y con el compromiso personal. Hay una tradición que nos viene de la Iglesia Católica, donde el esposo espera a su esposa en la entrada de la iglesia no en el atrio, sino adelante en el altar. Y la novia, en este caso, entra de la mano de el padre. Y el padre le entrega al esposo, delante de todos, a su esposa. Ahora fíjense, esa tradición es una tradición que en realidad arrastra un significado bastante complejo. Es que antiguamente el matrimonio era un contrato social por el cual el padre de la novia o el padre de la chica tenía como el bien la persona de su hija, por el cual recibía una dote. Entonces, como el padre era propietario de la vida de la hija, la mujer, imagínense, sin derechos. La mujer era mercancía que pasaba de la mano del padre a la mano de un otro, que ahora iba a ser su esposo, y que socialmente eso se hacía a la vista de todos. ¿Para qué? Para que todos supieran que ahora esa mujer dejaba de ser propiedad del padre para ser propiedad de este nuevo hombre, que iba a ser su esposo. Por eso no siempre ese contrato social, religioso, estaba atravesado por el amor. En muchos casos, ese contrato simplemente era un arreglo social de una familia con otra, donde una chica era prometida a otra familia para ser la esposa del hijo de esa familia, y a veces llegaban al matrimonio sin conocerse, sin amarse. Simplemente imagínense una mujer siendo pasada de mano en mano como una propiedad. Por eso la iglesia protestante, ni bien Lutero hace la reforma, dice no, el matrimonio no puede ser que sigamos con esta tradición en la cual la mujer no viene respetada, no viene cuidada y que no es libre, independiente de acercarse ella de la mano de su esposo, porque de última, si no quiere, es libre de no aceptar el compromiso. Fíjense, interesantísimo, ¿no? Y por lo tanto, respeta la individualidad tanto del varón como de la mujer. Eso no siempre todos lo saben. Por eso es muy bueno que en la preparación del matrimonio puedan charlar estas cosas, puedan decidir estas cosas, y que también dejemos de hacer cosas simplemente porque ¡ay, es tan lindo entrar a la iglesia del brazo de mi papá! Sí, pero no te estás dando cuenta de que en el fondo lo que estás diciendo es que te encanta ser la propiedad de alguien y pasar a ser ahora la propiedad de tu esposo. Digo, ¿qué mejor después de tanto lucha y de tanto énfasis en que los derechos de los varones y de las mujeres tienen que ser respetados, tienen que ser cuidados con integridad, que también las mujeres
puedan decir, no, Señor, muchísimas gracias, papá, yo te quiero mucho, pero yo voy a entrar del brazo de mi esposo a la iglesia, porque yo tomo la decisión, porque a mí nadie me lleva, porque a mí nadie me entrega, sino que yo libremente decido avanzar frente a todos, avisándole a todo el mundo que yo tomé el compromiso de estar con esta persona en matrimonio. Fíjense qué importante, qué importante. Entonces, miren cuántas cosas hay para descubrir, para charlar, para pensar. Y desde el día, entonces después, cuando esa pareja, ese matrimonio ya empieza a vivir, en realidad ya empieza a poder decir, bueno, yo quiero también que nuestros derechos, así como vos tenés los tuyos, yo también tengo los míos, y vamos acordando. Y acordamos cómo va a ser, no sé, desde las cosas cotidianas, el arreglo de la cama, la limpieza, la cocina, el lavado de los platos, las compras. Todo se acuerda como dos personas libres, independientes, responsables. Así es que los esposos entran a la casa de Dios juntos. De esta manera comprueban ante Dios y ante la gente que no desean llevar su vida matrimonial sin Dios. Testifican, además, que su matrimonio estará basado desde el comienzo sobre la palabra de Dios. Por eso es muy lindo que cuando hay una pareja que se casó por civil, después, y si vive la fe, se acerque a la iglesia y diga, nosotros queremos la bendición de Dios para nuestro matrimonio, ¿sí? Así que realmente me parece algo sumamente valioso, interesante para poder charlarlo en familia y sobre todo reafirmar las acciones que hacemos en nuestra iglesia. También es un dato que vale la pena cuando a veces escuchamos de iglesias muy fundamentalistas decir el texto bíblico del Génesis, el hombre dejará su casa y a su vez se unirá a su mujer, ya serán una sola, y la mujer estará sometida al varón, dice Pablo, y el varón es la cabeza de la mujer. Bueno, tranquilos, me parece que ahí hay que leer mejor el texto bíblico, darle una interpretación acorde a los tiempos y no ser tan fundamentalistas, porque si vamos al caso y todo lo leemos de la misma manera, los patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, tenían más de una mujer. Entonces, si todo lo bíblico lo vamos a respetar a rajatabla, entonces también tendríamos que decir, bueno, quizás sería hora de que no hagamos tanta defensa del matrimonio entre un varón y una mujer, o entre dos personas, porque en realidad tranquilamente los patriarcas del Antiguo Testamento tenían más de una persona con la que convivían. Bueno, se dan cuenta, los fundamentalismos no nos hacen bien. Y en estas cosas, bien fue sabio Martín Lutero y la Reforma Protestante de decir que el matrimonio es una cuestión cultural que puede cambiar, puede modificarse, puede ayornarse, y que la iglesia debería acompañar estos procesos siempre y cuando dos personas vayan a la iglesia y digan, nosotros queremos en este proyecto que tenemos en común la bendición de Dios. Mis queridos amigos y amigas, hasta el próximo encuentro. Hasta aquí nuestro encuentro de catequesis del día. No se olviden de regalarme un me gusta, compartir. Así me ayudás a llegar a más personas
y activás la campanita para recibir la notificación cada vez que subimos un video. Con ustedes, nos vemos en la semana con el Pastorcito y su mate. Y el sábado que viene volveremos con nuestras clases interactivas de catequesis, llamadas El Escudo de la Fe. A vos que estás escuchando, que tengas un feliz y bendecido domingo.